Muy buenas tardes, gracias por conectarse a este segundo aniversario de la comunidad de Scrum Latam. Mi nombre es Karen Paola, por lo cual seré el día de hoy su moderadora. Hoy tenemos aquí a nuestro gran facilitador Juan, el cual nos hablará sobre las habilidades blandas del Product Owner. Joaquín es humanista, filósofo y teólogo, estudió teología en la Pontificia de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es magíster del desarrollo organizacional y gestión de personas de la Universidad de Santiago de Chile. Como coach posee certificaciones en personal, ejecutivo, agile, posee más de 10 años coachando personas y equipos, ha trabajado como consultor, speaker para empresas públicas y privadas, es coach de perfiles IT y en los últimos 3 años ha venido apasionándose en el mundo de la agilidad con Lean, la mejora continua, Scrum, en donde ha venido promoviendo a Jan Meissen y el desarrollo de las habilidades blandas. Juan Marroquín lleva varios años estudiando las emociones y las relaciones humanas para entender las causas de las acciones del individuo y mejorar las conductas. Adelante, Juan, con tu charla. Gracias por esa presentación, Karen. Gracias a las personas que se han conectado. Tenemos aquí a Elizabeth Quinteros, bienvenida, Iris Segura, Víctor Cárdenas, Juan Colmenares, Ana María Soto y Limbert Calle, que ya se conectaron a esta charla sobre habilidades blandas. Bueno, en primer momento voy a decirles de qué voy a hablar. Bueno, yo voy a hablar de las cosas que tengo aquí detrás. En primer lugar voy a hablar de, aquí está, por qué me gusta la agilidad. Yo por qué me metí en este mundo de la agilidad, sí, como lo dijo ahora Karen. Víctor, por favor. ¿Puedo interrumpir? Adelante. ¿Puedo grabar la sesión? Sí, graba la sesión, sí, sí, también es permitido, no sé si tú la puedes grabar, pero sé que Karen la va a grabar. Así que, Iris, ¿es permitido grabar las sesiones? No sé si se genera alguna complicación, Víctor, No me por deja lo ya. que esté grabando Karen. No Karen ya está grabando. No me deja. ¿Y para después descargarla, la comparten o cómo se hace? Sí, vamos a compartir la grabación en las redes sociales de la comunidad, así que no te preocupes. Muchas gracias. Qué pena la interrupción. Primero que todo, no tienes que pedir disculpas por eso, y segundo, ahí tendríamos que haber argumentado inteligentemente un no, ¿sí? Ahí empiezan a operar las habilidades blandas, cuando aparecen estas situaciones de volatilidad que se salen del entorno. Oh, parece que hay una persona que quiere grabar, parece que hay un cliente que quiere un requerimiento distinto, parece que el usuario está demandando algo distinto a lo que estoy entregando. Entonces, inmediatamente el Product Owner, ¿cómo actúa en este tipo de circunstancias donde se está pidiendo un gran conocimiento del negocio, pero también una gran capacidad para sentir la necesidad del usuario y la necesidad del cliente? Fíjate que así se mueve el mundo de las empresas, donde aparecen voces que cambian un poco el escenario o nos ponen a pensar en qué es lo que estamos entregando y cómo lo estamos haciendo. También le damos la bienvenida a, bueno, ya estamos, ok. Si quieres, baja la mano, Víctor, a Irma y Jorge. Irma, Jorge, también bienvenidos a esta charla. Bien, como me presentaron, mi nombre es Juan Mallorquín, yo soy colombiano y vivo aquí en Santiago de Chile hace 10 años. He tenido la posibilidad de participar en diferentes eventos a nivel internacional en agilidad, siempre hablando de lo que más me gusta a mí, las habilidades blandas. Bueno, yo soy un teólogo, yo soy un humanista, yo estudié filosofía y a través del desarrollo de mi carrera yo vine empezando a meterme en el mundo de la tecnología, y ahí quiero empezar a dar respuesta a esta primera pregunta. ¿Yo por qué estoy en la agilidad? Si yo soy un teólogo, yo soy un humanista. ¿En qué momento yo empecé a trabajar para el mundo del IT, para los informáticos? ¿Yo por qué me di cuenta que tenía algo que decirles o algo que entregarles? Bueno, lo primero es que a mí me encantó la agilidad por el principio fundamental, o el primer principio del manifiesto ágil. Personas e interacciones sobre procesos y herramientas. A mí eso personalmente me impactó, y me di cuenta, yo que venía trabajando hace muchos años para el mundo de la tecnología, me di cuenta que estaba haciéndose un cambio importante, que estábamos pasando de darle mayor importancia a los procesos, a las herramientas, a las carpetas, a la carta Gantt, al código, a salir a producción. Le estábamos dando más importancia ahora al individuo, pero no solamente al individuo como un concepto romántico de liderazgo, de que nos centramos en las personas, no en el concepto romántico de centrarnos en el individuo, sino en el individuo y sus interacciones.
¿Esto qué significa? Que la forma en que las personas interactúan dentro de la agilidad está más o menos regulada por cada marco. Si ustedes van y se fijan, pues, todo Kanban o en programming, hay definidas unas reuniones, una de esas ceremonias o de esos eventos salen unos artefactos. Se supone que hay un nivel de confianza en lo que esas personas van, cómo van a interactuar y lo que van a desarrollar juntos y a los acuerdos a los que van a llegar. Entonces yo me di cuenta que la agilidad era distinta, por ejemplo, a la forma en que se desarrollaban los proyectos. Estuve 10 años casados con un project manager. Desarrollé, desde que conocí a esta persona, desde que estaba en el ambiente del desarrollo y de la programación, lograr un alto cargo ejecutivo en una organización. Así que durante muchos años he venido coachando a perfiles informáticos y ahí empiezo a dar respuesta a la cuestión 2. ¿Yo por qué me metí en el mundo de la tecnología? ¿Yo por qué terminé trabajando para informáticos? Primero, porque me casé con personas que están en el mundo del IT. Segundo, porque cuando menos me di cuenta, gran parte de mi mundo era gente que estaba en el mundo del IT. Luego me fui involucrando en la formación de perfiles informáticos. Claro, yo me daba cuenta que había una ausencia importante de habilidades blandas en el mundo del IT. Desde hace muchos años me vengo interesando en el desarrollo de las habilidades directivas y de liderazgo y me encuentro con algo hermoso como se llama el Management 3.0 y empiezo a darme cuenta que el mundo de la tecnología, que el mundo del IT necesita mucho de las habilidades blandas. ¿Estamos de acuerdo? Díganme si estamos de acuerdo por lo menos con un 100%. ¿Estamos de acuerdo, Karen, que el mundo de la tecnología necesita habilidades blandas? Estamos de acuerdo. Así que el segundo punto que estoy desarrollando, perfecto, gracias, Limber, estamos de acuerdo, con eso tengo interlocutores. La experiencia con perfiles IT viene desde allí. Yo era un humanista que desarrollaba habilidades y entrenaba habilidades blandas en las personas. Desde hace más de 15 años me vengo entrenando en las emociones. ¿Cómo funcionan las emociones y por qué las emociones son tan importantes a la hora de generar resultados? Porque las emociones determinan la forma en la que nosotros actuamos detrás de todos tus procesos de procrastinación. Cada vez que tú procrastinas, yo puedo conocer posiblemente qué conexión tiene tu procrastinación con un problema emocional. Las emociones determinan la forma en que nosotros actuamos e interactuamos a nivel organizacional, a nivel familiar. Entonces me fui metiendo, va a continuar, me fui metiendo en el mundo de la tecnología, empecé a desarrollar habilidades blandas en perfiles IT. He trabajado para project managers, he trabajado para business analysts, he trabajado para programadores, para equipos de programadores. Cuando empecé aquí en Chile, trabajé en una empresa llamada Cencosud, era el coordinador de la mesa de ayuda SAP de Cencosud, un humanista metido en un grupo de programadores, de desarrolladores. ¿Y por qué yo estaba ocupando esos lugares? Porque yo tenía un manejo de las habilidades blandas, porque había algunos equipos que no se estaban entendiendo y necesitaban alinearse, porque tenían dificultades para empatizar, no solamente con el usuario, sino con el cliente principal, que en este momento era el sostenedor del proyecto. Y me di cuenta que lo que yo sabía tenía harto impacto en el mundo de la agilidad. Porque además me di cuenta que alguien tenía que capacitar a los informáticos en habilidades blandas, ¿sí? Para que lograran mejorar la sinergia, para que se lograran comunicar mejor, para que lograran el mayor entendimiento. Imagínense lo que tiene que hacer un product owner, lograr el mayor entendimiento sobre las características, sobre las ventajas, sobre todas las condiciones de un producto X. Tiene que buscar y encontrar soluciones, tiene que generar hipótesis un product owner, y esas hipótesis pueden salirle muy costosa a una organización. Por eso el desarrollo de las habilidades blandas yo empecé a identificar que era vital. Pero ¿por qué me fui metiendo en la agilidad? Aparte de conectar muy bien con este principio de la agilidad de personas y sus interacciones por encima de los procesos y las herramientas. Porque algunos de mis clientes estaban dejando de ser project managers o product managers y los estaban contratando como Scrum Master y como Product Owners. Yo viví ese proceso de transición que implica el cambio de mentalidad de una persona que piensa como un PO, ¿sí? Que se ha formado para ser un jefe de proyecto,
donde la única responsabilidad que tenía era completar el trabajo que el cliente le estaba pidiendo, porque se suponía que el cliente le estaba pidiendo algo que tenía valor para su usuario. El project manager no le preguntaba al cliente si eso que estaban ellos desarrollando tenía valor o no tenía valor para el usuario. Se suponía que si el cliente estaba pidiendo eso era porque tenía toda la información y todo el conocimiento del negocio y del mercado para pedirle al equipo de desarrollo que desarrollara lo que estaba pidiendo. Entonces, hay todo un cambio en el modelo mental de muchos de mis clientes y yo me di cuenta de este cambio mental. Y entonces empecé a investigar sobre metodologías ágiles, empecé a meterme en esto de la agilidad, empecé a certificarme, me fui acercando a las personas que yo identificaba en el mercado, eran expertas en estos temas. Ahí llegué a Alexis Hidalgo, a quien le tengo un gran respeto. A los problemas que estaba enfrentando a la hora de gestionar sus equipos de trabajo. Y entonces mis clientes tienen problemas para gestionar el equipo, mis clientes tienen problemas para que el equipo participe. Se supone que estamos viendo la autogestión del equipo y tenemos equipos que ni siquiera se conectan por la cámara, que no hablan, que no participan. Tenemos Scrum Master, recuerdo muchísimo hace 3 años, un Scrum Master que le tengo un gran cariño. Me decía: Juan, yo no puedo cumplir mi rol de Scrum Master. Estoy en la retrospectiva, trato de hacer las preguntas poderosas o estratégicas y nadie habla, nadie hace un insight, nadie, me toca a mí hacer hacer como de project manager, decía. No puedo cumplir con mi rol. Uno, tenía un poco de desconocimiento de las metodologías, de los marcos de trabajo, y 2, adolecía no solamente su equipo, sino también él, de las habilidades blandas que eran necesarias para que funcionaran esos equipos de trabajo y para que esas ceremonias salieran bien. Entonces hay un cambio de mentalidad entre la forma en que entendíamos los proyectos, los equipos, a cómo se entienden hoy. ¿Por qué? Porque el Product Owner tiene como objetivo fundamental maximizar el retorno de una inversión de un producto. Fíjense esto tan importante. Se está construyendo un producto y necesitamos reducir el time to market. Y además tenemos que agilizar y aumentar el retorno de la inversión. Entender al cliente para responder con productos y servicios y con funcionalidades que lo satisfagan efectivamente. Yo no sé si el cliente manifestándome una necesidad hoy la iba a cubrir con un proyecto que yo iba a terminar en diciembre de este año o el próximo año, como decían las cartas Gantt. Por eso cuando empecé a estudiar agilidad, lo primero que me di cuenta es que la carta Gantt parece que había que romperla. Y no es que no se planifique, lo que pasa es que se va entregando de manera iterativa, ¿sí?, e incremental, lo que el cliente va necesitando, lo que al cliente le sirve. ¿A través de qué? De mínimos productos viables. Entonces me di cuenta que mi cliente se tenía que agilizar. Porque ya no podía estar, o tenía que tener mucho cuidado en no arriesgarse, en proponer hipótesis, y proponer hipótesis que sean costosas y pesadas para el negocio, si no estábamos totalmente claros si efectivamente el cliente iba a necesitar o no iba a necesitar estas soluciones. Así que acompañé a gran parte de mis clientes a ese proceso de transición. En tercer lugar, voy a hablar entonces de lo que tengo aquí, el Product Owner. Queridos amigos, el Product Owner encuentro la persona más estratégica del Scrum. De todo el entorno Scrum le encuentro el más estratégico. Primero que todo porque el Scrum Master el Product Owner tiene una posición de confianza, y de empatía con los stakeholders, con el equipo de desarrollo, con el negocio y con el cliente. Fíjate la posición extraordinaria y estratégica que tiene el Product Owner. Les quiero hacer una pregunta. Las personas que están aquí en este live, levanten la mano los que actualmente son Product Owners, por favor. Bien, Víctor. Víctor, ¿tú te das cuenta de tu posición estratégica? ¿Te lo hacen sentir, igual que igual que Karen? ¿A ustedes les hace sentir que tienen una posición estratégica dentro de la organización o los tienen por ahí de cualquier forma? Víctor, por favor. Hola, buenos días. Sí, no, yo tengo un rol, digamos que relevante dentro de la organización y tengo algunos temas, como dices, digamos, no visión solo de
del equipo de tecnología, sino también visión del negocio y también con algún apoyo también a tomar algunas decisiones dentro de la organización, dentro del equipo que yo lidero o la célula que soy el PIO, pues tengo algunos roles que me permiten hacer eso, tanto a nivel de país como a nivel de Hispan también. Tienes un nivel alto de validación, Víctor, no solamente de tu rol, sino también posiblemente de tus competencias y de tus habilidades. Pero no ocurre siempre así con los product owners. En algunos casos se convierten en unos tomadores de pedidos, donde el cliente le dice, usted lo único que tiene que hacer es escribir esta historia de usuario y hacer que ocurra exactamente lo que uno, a partir de los intereses de uno de los directorios, se tiene que mover el product owner. Como que tiene que decir sí a unas exigencias y no es respetado su rol. Ya al final de nuestra charla yo les voy a mostrar los resultados de una encuesta que yo hice a diferentes product owners, donde les pregunté no solamente cuáles eran las habilidades blandas más importantes que identificaban en su rol, sino también las situaciones más complejas que se le presentan al product owner y en las que naturalmente tienes que desarrollar tus habilidades blandas. Y claramente una de esas dificultades que nosotros tenemos es la validación. Por eso es tan importante desarrollar el empoderamiento y la convicción y la seguridad del product owner. ¿Por qué considero yo el product owner un perfil tremendamente estratégico? Primero, porque es una persona que tiene que ayudar a controlar todos los desperdicios. Y muchos de los desperdicios que nosotros tenemos están asociados al tiempo que pierden los equipos de trabajo en las reuniones de trabajo. Recuerdo mucho un cliente, gerente de una empresa, que decía en la reunión, al iniciar la reunión, decía, el tiempo de la reunión es hasta que terminemos. Tremendamente erróneo ese punto de vista. Tremendamente erróneo. El product owner es encargado de ir controlando todo el desperdicio que se puede generar, por ejemplo, a nivel de tiempo en una reunión. Además, es una persona que es encargada de promover la comprensión y la visión de un producto. No solamente de un producto de desarrollo, un producto informático, un producto o un servicio cualquiera. Imagínense un product owner que tiene dificultades para preguntar y para escuchar y para preguntar. Difícilmente va a entender lo que el cliente le está pidiendo, las características de lo que le está pidiendo. Y más difícil aún le va a resultar comunicar al equipo de trabajo lo que se está pidiendo. Porque hay que ir pasando del product owner al product ownership, que sea una responsabilidad compartida el ser el dueño de este producto. Además, porque también tiene que estar dimensionando. Todos los involucrados de un proyecto tienen que identificar y tener claridad de todas las partes que conforman la solución. Y ese ejercicio no lo logra fácilmente el equipo solo de desarrollo. El product owner, que es el que conoce su producto, es el que tiene que ayudar a que todos los involucrados en el proyecto entiendan el todo y entiendan las partes. Por ejemplo, pasar de la costumbre de planificar una sola vez, que era lo que se hacía antes, se planificaba una vez, se establecía una carta Gantt, porque en ambientes predictivos esa carta Gantt pues se iba a poder ejecutar. Pero en entornos volátiles, complejos, ambiguos, inciertos, complejos y ambiguos como los de hoy, la capacidad que tenga el product owner de replanificar, es una habilidad blanda, de replanificar, gestionando inteligentemente los cambios, para que en los sprints de manera iterativa e incremental pueda ir entregando algo, aunque el entorno cambie. Además, tiene que trabajar con una variedad de equipos. Hay product owners que trabajan con diferentes equipos Scrum y tienen que saberse relacionar de forma inteligente. Además, tienen que promover entre ellos mismos la comunicación, no solamente de él con el equipo de desarrollo, sino promover la comunicación, la confianza, la transparencia, la integración entre los mismos participantes del equipo de trabajo. Entonces yo veía que mis clientes, yo veo que tú, que eres product owner, tienes muchas habilidades blandas que desarrollar. Es muy desafío. Ahora, les voy a compartir parte de los resultados de las encuestas que yo hice para poder identificar cuáles eran las habilidades blandas más importantes en los equipos de trabajo. ¿Estamos ok hasta aquí? Estamos ok. Entonces, en resumen, me metí al mundo de la agilidad. Primero, porque quedé tremendamente apasionado con que el enfoque en el mundo de la tecnología iba a ser no solamente en las personas, sino en la forma en que las personas interactúan.
Y como yo soy un experto en las personas y en la forma que se interactúa, entonces yo tenía una oportunidad de desarrollar habilidades en entornos muy duros como en el mundo del IT. Adicionalmente, la vida me fue llevando a conocer perfiles informáticos, trabajando para diferentes perfiles informáticos. Ustedes pueden ver mi currículum con mucha facilidad y en mi página web, juanmallorquin.com, y también tengo ahí un Instagram en el que voy publicando también algunas cosas, no solo de agilidad, sino también de pensamiento estratégico, porque yo he desarrollado un coaching que es ágil y que es tremendamente estratégico. Entonces, por eso me he metido en el mundo de la agilidad también, porque he trabajado para perfiles informáticos y estos perfiles me han jalonado, me han llevado positivamente a aprender las cosas que ellos también estaban aprendiendo. Y después tuve la posibilidad de trabajar también en procesos de formación. Me han invitado también a agregarle estos módulos de habilidades blandas a procesos de formación para product owners. Hemos tenido la capacidad, más bien hemos tenido la oportunidad con Taurus Galaxy de hacer cursos para organizaciones aquí en Chile, donde hemos potenciado product owners, o sea, personas que ya son product owners, pero que les faltaba la certificación, y he participado en esos procesos de formación, y también forjando product owners, que son personas que les han pedido este trabajo, este rol, que desempeñen esta responsabilidad dentro de la organización, pero no tienen las herramientas y no conocen de esto pues, para poderlo hacer efectivamente. Ahí le hemos agregado las habilidades blandas, porque creemos profundamente que las certificaciones adolecen de todo un módulo de habilidades blandas. Ahora, bueno, ya les hablé también del Product Owner, de lo que yo veo que es el Product Owner y de la necesidad que tiene él de desarrollar habilidades blandas. Ahora vamos a desarrollar el cuarto punto, que es, ¿cuáles son esas habilidades blandas? Antes de que ustedes llegaran, yo estaba con Karen, que es Product Owner, comparando si los resultados de mi encuesta correspondían con lo que ella creía que eran las habilidades blandas más importantes en el Product Owner, y me quedé muy contento que efectivamente el diagnóstico parece que está muy preciso. Así que les voy a mostrar los resultados. Voy a compartir, permítanme un momento. Me encanta Canva que se cae todo el tiempo. Aquí, ya. Sigamos editando aquí. Bien. Habilidades blandas. Aquí. Vamos aquí. Bien, ¿qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar los resultados de una encuesta que hice en diferentes momentos y a diferentes product owners de diferentes empresas. Esto no tuvo un carácter masivo, sí como un carácter en diferentes entornos y en diferentes empresas hice esta misma encuesta y les quiero compartir los resultados. ¿Me confirmas, Karen, si se ve? ¿Se ve la imagen? ¿Estamos ok? Perfecto, perfecto. Perfecto. No me detuve a explicar lo que son las habilidades blandas versus las habilidades duras, pero haré un muy breve comentario de lo que por lo menos define Abraham Maslow de lo que son las habilidades blandas. Las habilidades blandas son aquellas características personales que hacen que tú conectes de forma muy inteligente con las personas. Yo considero que el éxito de las relaciones humanas depende en gran medida del desarrollo de las habilidades blandas que tú tengas para poder conectar asertivamente con diferentes personas, con diferentes situaciones, con diferentes contextos. Yo he podido validar que hay personas con unas competencias técnicas tremendas, personas brillantes para hacer dinero, pero brillantes para las organizaciones, y las han tenido que desvincular por ausencia de habilidades blandas. Te contratan por tus competencias técnicas, te desvinculan por tus habilidades blandas. He podido validar como persona, pero también como coach, el valor que agrega a las relaciones humanas el desarrollar las habilidades blandas. Entonces, si estamos generando un principio de transparencia, de confianza, de autogestión en el equipo de trabajo, yo tengo que asegurarme que cada uno de los miembros del equipo de trabajo estén tremendamente completos. Hay una matriz que es muy buena, la matriz de competencias, donde tú tratas de identificar cada uno de los perfiles, qué competencias técnicas, qué competencias blandas tienen. También en relación a los proyectos que tienes, cuáles de esos proyectos exigen qué tipo de competencias blandas o técnicas en tu equipo. Con eso tú sabes qué tipo de capital tienes para ponerlo a disposición de los diferentes proyectos.
para un líder que no conoce las competencias blandas y las competencias duras de cada uno de los miembros de su equipo, le va a ser muy difícil, le va a resultar muy difícil hacer una gestión estratégica de las personas, porque no sabe a quién poner en qué lugar, porque no conoce exactamente qué tipo de habilidades tienen los unos y que les permiten un mejor desempeño en un entorno determinado que los otros. Bien, habilidades blandas son muchísimas porque tienen que ver con nuestros valores, con acciones que son positivas y que nos permiten conectar con los demás. Entre esas tenemos el empoderamiento, la empatía, negociación, la capacidad de influenciar. ¡Wow! Nadie hablaba de esta habilidad blanda hace 10 años, se los puedo asegurar. Yo llevo haciendo cursos de liderazgo hace más de 15 años y nosotros no estábamos esperando en los líderes este tipo de habilidades, y hoy en los Product Owners, los Scrum Master, se está pidiendo muchísimo este tipo de habilidades. La capacidad de la escucha activa, el liderazgo, la comunicación efectiva, la gestión del tiempo, que lo decía Karen, que es una de las habilidades más importantes. Porque de una correcta priorización, de una correcta gestión del product backlog, va a depender en gran medida el avance en cada uno de los sprints. Si el product owner no sabe gestionar correctamente el tiempo, no sabe gestionar el tiempo y no sabe avanzar de manera inteligente y no sabe conducir al equipo de manera inteligente a la gestión de los tiempos, de las tareas, posiblemente van a colapsar y van a fracasar. Hacer preguntas. Dios mío, qué habilidad tan importante. La base del coaching es la pregunta, y la pregunta poderosa. Las personas consiguen cambiar es gracias a que se hacen buenas preguntas y se dan respuestas muy honestas. La creatividad, la actitud positiva, la resiliencia, flexibilidad, inteligencia emocional, presentar en público. Hay algunos de ustedes que pueden decir, mira Juan, yo me siento muy cómodo explicándoles a 2 personas dentro de una oficina. Pero cuando ya llega todo el directorio, cuando tengo los representantes del cliente, cuando tengo aquí al equipo de desarrollo, cuando tengo las diferentes personas, ahí me introvierto, me pongo muy nervioso y no soy capaz de comunicarme. Bueno, y en ese momento, pues, un muy buen resultado se puede ver opacado por una falta de habilidad blanda, porque a la hora de comunicar los resultados, tú terminas haciéndolo de forma con tan bajas habilidades blandas que no logras impactar. Y tomar decisiones. Una de las ventajas que tiene el Product Owner frente al jefe de proyecto o frente o frente a otros cargos es la posibilidad de tomar decisiones, porque puede priorizar, pues que es el dueño del producto, porque sabe perfectamente qué es lo que el cliente requiere, porque entiende y conoce y escucha la voz de los stakeholders, la voz del negocio, los conoce y por eso puede tomar una decisión que en primer lugar, naturalmente, satisfaga los requerimientos del negocio, pero también las necesidades de los clientes, no las necesidades de él. Bien, hicimos la encuesta y me encontré con esto. 20 Product Owners contestaron esta encuesta y me dieron los siguientes datos. La mayoría de las personas a las que yo les pregunté esto tenían menos de 1 año de experiencia como Product Owners. Un grupo este es el 50%, un 40% entre 1 y 5 años, donde ya hay una importante madurez del marco del trabajo, el conocimiento de la agilidad, ya conoce muy bien toda la dinámica, las historias de usuario, cómo hacerlas bien potentes, cómo articular muy bien las diferentes áreas, o sea, ya hay una experiencia importante. Y también habían personas, pero en un grado muy inferior, que tenían experiencia de más de 5 años. Corresponde también con la forma en que se ha venido adoptando la agilidad en las distintas organizaciones. No todas las organizaciones han adoptado agilidad en los mismos tiempos, pero cada vez se adopta más agilidad. Así que lo que tú haces y cómo lo haces, cada vez va a tener más posibilidades en el mercado. Lo que yo investigo también. Hicimos esta encuesta y logramos identificar que la habilidad blanda, por lo menos un 70% del grupo, considera que la habilidad blanda más importante es la capacidad para escuchar y hacer preguntas. De esta capacidad, naturalmente, depende en gran medida el entendimiento. ¿Por qué las personas entran en conflicto? Esa fue una pregunta que me hicieron. Hola, hola, ¿por ahí alguien quiere hablar? Si tiene alguien levantado la mano, por favor, comuníquese. ¿Estamos ok? Continúo. La capacidad para escuchar y para hacer preguntas. De la capacidad que tú tengas de entender tu usuario, ¿sí? De entender tu cliente, de entender las características de lo que te está pidiendo,
de poder captar la experiencia que este cliente frente a lo que está pidiendo tiene, de captar su sensibilidad. Fíjate lo importante de escuchar, de captar su sensibilidad, te va a resultar mucho más fácil poderlo comunicar. Y ya te lo dije, la base de la comunicación es el entendimiento. Si nosotros entendemos lo mismo, va a ser muy fácil producir lo mismo y potenciar eso que producimos. En primer lugar, la habilidad blanda es la capacidad para preguntar, para escuchar y hacer preguntas. La segunda habilidad blanda más importante que identificaron en los product owners es el empoderamiento y la seguridad. Tener empoderamiento y seguridad es el resultado de muchos factores. Entre esos, uno, la validación. Hay product owners que han manifestado no estar validados en sus organizaciones. Eso a veces pasa cuando las empresas de pronto no creen mucho en ti o no creen en tus competencias, no terminan de validarte. O tu jefe, que te pide que le ayudes, te termina dando trabajo, pero no validación. Entonces terminas siendo tú el asistente de tu manager y no la persona que tiene que efectivamente tomar el control o una decisión en una situación determinada. Entonces, el empoderamiento es una habilidad fundamental, no solamente en la vida familiar frente a los hijos, en la vida comunitaria, ¿sí? Si tienes una posición de autoridad o de liderazgo en una comunidad o cuando eres el líder en una empresa, sino que en las personas, ya en el marco de trabajo Scrum, que tienen una responsabilidad específica porque un producto tenga el mayor nivel de retorno en la inversión. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de cómo la empresa se hace mucho más sustentable, estamos hablando de ganancia para el negocio. Y eso se logra también si tú tienes las habilidades blandas para enfrentar este tipo de situaciones, para poder argumentar un no, para identificar, ojo con esto, para identificar cuando hay conflictos de intereses, incluso en los mismos clientes que te están pidiendo algo, que te están pidiendo una solución. El poder argumentar un no y tener la capacidad de decir no, aun cuando a nosotros se nos enseñó que teníamos que decir sí, y que cuando las personas adultas están hablando, los niños tienen que estar escuchando, y que si la persona que tiene autoridad dice que es así, usted tiene que obedecer, y después tú, de product owner, te das cuenta que lo que te están pidiendo va a retrasar todo el sprint, que lo que te están pidiendo no corresponde con la pedida inicial, o que lo que te están pidiendo es diferente con lo que tú ya solicitaste y con la historia de usuario que creaste y que el equipo de desarrollo ya empezó a asimilar, y después tienes que hacer un cambio. Si tú no tienes un nivel claro de fuerza, de empoderamiento, de seguridad, entonces te va a resultar muy difícil poner un punto de vista y no vas a poder tomar una decisión de forma autónoma e independiente e inteligente, sino que vas a terminar obedeciendo al que te grite más, al que te hable más fuerte. Es tan penoso ver esto en las organizaciones. Obedecemos al que más grita. Uno puede creer que esto ya no ocurre en las empresas. Pues tengo clientes que me dicen las barbaridades que les dicen en los bancos, los proveedores de los bancos, en donde hay un montón de gente con un montón de cualidades técnicas y competencias técnicas, con unas escasas habilidades blandas que hacen que cuando entran en conflicto se traten pésimamente. Tercera habilidad blanda que identifican como principales del Product Owner, la comunicación asertiva. Bueno, la comunicación asertiva es la capacidad de, miren, así lo explico yo, comunicar asertiva es la capacidad de dar en el blanco. Tú das en el blanco cuando te comunicas asertivamente, y cuando te comunicas correctamente es porque estás dando en el blanco. Dar en el blanco es, 1, generar el entendimiento. 2, generar la aceptación de lo que yo estoy proponiendo. 3, que lo que yo estoy proponiendo sea ejecutable, que finalmente el equipo del desarrollo que dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando hay una armonía entre lo que yo digo que hay que hacer y cuando el otro me dice cómo lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer y qué tanto le va a costar hacerlo, este producto va a salir en el tiempo estimado y va a poder cubrir una necesidad específica que seguramente tú ya identificaste. Primero, capacidad para escuchar y hacer preguntas. Segundo, empoderamiento y seguridad. Tercero, comunicación asertiva. Y aparece ahí en otros puntos, naturalmente todas son habilidades importantes, aparece la empatía. La empatía es una habilidad que parece que hasta ahora le estamos dando toda la relevancia, cuando es una de las habilidades más usadas, más requeridas, más puestas en práctica en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias. Las personas realmente son empáticas. Las personas somos empáticas. Si las personas fuéramos tan hostiles y fuéramos tan poco empáticas, sería muy difícil la convivencia.
Lo que pasa es que tenemos la habilidad de la empatía no como una habilidad, sino como una capacidad. Ustedes saben que hay una diferencia entre una capacidad, una habilidad y una competencia. No es que sean distintas, las tres corresponden a los mismos valores, son las mismas características. Lo que pasa es que entre la capacidad y la competencia hay un nivel de evolución, ¿sí? La capacidad es apenas una disposición que tú tienes para. Es cuando tú tienes las condiciones para. La habilidad es cuando tú haces ese algo, cuando tú desarrollas ese rol o cuando demuestras ese valor de una forma eficiente, cuando tú puedes mostrar que lo haces bien. Eso es una habilidad. Cuando tú puedes mostrar que haces esas cosas bien hechas, que las haces correctamente. ¿Cuándo esa habilidad se convierte en una competencia? Cuando tú la desarrollas de tal forma que la haces de forma estratégica, eficiente, y que esa habilidad tú la puedes desarrollar con un gran alto de éxito en cualquier situación. Cuando tú eres capaz de desarrollar tu habilidad de la inteligencia emocional en cualquier situación, entonces efectivamente ya no es una habilidad, es una competencia. Y ahí están las otras habilidades que se midieron y que identificaron que eran importantes a la hora de desarrollar el rol de Product Owner. Pero no solamente les pregunté cuáles eran las habilidades más necesarias, sino que traté de que me ayudaran a entender cuáles eran los conflictos más comunes, porque de los conflictos más comunes, de las dificultades más comunes, de los problemas más comunes, iban a resultar efectivamente las habilidades con las que yo voy a responder a esos contextos. ¿Qué es lo más interesante de las habilidades blandas? Que no son fijas, que no son únicas. No es que tú necesites no es que tú necesites siempre las mismas habilidades para los mismos entornos. No, todo lo contrario. A mayor nivel de habilidades, en diferentes circunstancias, tú sabes con cuál vas a involucrarte en esta situación o con cuál vas a impactar a esta persona. Las habilidades son como sistemas de supervivencia que tú vas sacando en determinados contextos, en determinadas situaciones y con frente a determinadas personas. ¿Cuáles son las causas más comunes de los problemas relacionales? Les pregunté esto a los Product Owners. Miren lo que me dije. Falta de colaboración entre las otras áreas. Imagínense un Product Owner que tiene problemas con el empoderamiento y la seguridad. Quiero que entiendas que a veces las áreas no le dan prioridad a lo que tú necesitas. No es porque tengan algo contra ti. Es porque sencillamente tienen otras formas de priorizar, porque para ellos es más importante lo que ellos están haciendo que lo que estás haciendo tú. Lastimosamente todavía se trabaja en las organizaciones por silos. Lastimosamente eso es parte de la realidad. Así que hay una falta de colaboración entre las demás áreas. Y si tú, como Product Owner, eres una persona introvertida, lo dicen piola, dicen los chilenos. Siempre que hago un curso de liderazgo le pregunto a las personas que participan. Ya, quiero preguntarles, ¿piola es un concepto positivo o un concepto negativo para ustedes? Y la mayoría dice que es un concepto positivo. Y piola es bajo perfil, tranquilo, calmado. Y fíjate, tú en el papel de Product Owner, dueño de un producto, que tienes que alinear personas, equipos, comunicarte con el cliente, comunicarte con el equipo, No puedes ser piola, tú no puedes ser piola, tú tienes que ser seguro. Todo lo contrario a piola. ¿Por qué? Porque si hay otras áreas que no te están ayudando, tú tienes que saber gestionar. Y la gestión implica una cantidad importante de habilidades blandas. Poco conocimiento de agilidad a nivel de la organización. Cuando la empresa no está muy empapada del proceso de transformación, cuando ya se está en el hacer agile, antes del ser agile, bueno, las empresas terminan utilizando los roles y algunos marcos de trabajo, pero sin haber cultivado primero el agile mindset. Es difícil que esto se pueda instalar. Diferencias en priorización, mala gestión del tiempo. No existe tanta libertad al momento de elegir un viaje. Oh, qué frustrante para ti. Karen, ¿te ha ocurrido alguna de estas que he mencionado? Sí, ahorita en el proyecto actualmente sí hemos tenido esas dificultades en poder dar esos feedbacks en la parte de cómo tener estas habilidades, porque sí es complicado, porque no todas las puedes llevar algún tiempo y de ahí se van cuestionando todos estos problemas que tú comentas, ¿no? Perfecto. Fíjate que son situaciones que se enfrentan ustedes, las viven el día a día y no podemos seguir siendo víctimas de esas circunstancias. A mí un cliente me dice que se enfrenta a este tipo de circunstancias, yo le digo, me estás hablando como una víctima, yo necesito que tengamos una posición de protagonistas frente a esta situación. Juan, no sé qué hacer, no me pesca, no me prestan atención en las otras áreas. A mí ni siquiera me tienen validado, Juan. Me dicen que soy el product owner
y en mi contrato ni siquiera aparece eso. Fíjate todas las circunstancias que tú tienes que saber manejar y gestionar de manera inteligente, pero tú tienes que transformar esa situación. No podemos ser víctimas de un entorno, sobre todo si tenemos un cargo tan estratégico, que ya expliqué por qué es tan estratégico el cargo, el rol, más bien la responsabilidad. Me gusta eso de la responsabilidad frente al rol. En la actualización de la Agile, del manifiesto ágil, me gustó que en la versión del 2020 se abandonó un poco el concepto de rol y se empezó a darle más importancia al concepto de la responsabilidad. Me gustó mucho más ese cambio. No sé si ustedes lo notaron. Comunicación escasa y poco honesta. Comunicación escasa. Si yo les pregunto, cuando usted se reúne en la mañana, en los 15 minutos de la daily, ¿cuántas personas hablan en esa reunión? ¿Cuántas personas se conectan por cámara? Ahí empiezas tú a darte cuenta que lo que tú estás haciendo no se llama Scrum. Porque las personas siguen siendo poco comunicativas y a veces no se mueven desde la honestidad, sino también desde la desconfianza. La pedida de cosas que no aplican a cumplir nuestro objetivo, ¿sí? Cuando te piden cosas que no tienen nada que ver con tu rol, que no se respete el rol o la responsabilidad del PO, sino que se toma como un tomador de pedidos. Esa es una de las excusas, o más bien esa es una de las situaciones que más se presentan. Cuando te permiten tomar control o decisión sobre qué historia de viaje va, cuál no, cuándo sí, cuándo no, cuándo priorizo, sino que tú terminas siendo un tomador de pedidos. Y eso naturalmente contrario a la grandeza y estratégico de tu rol. Dificultad para reunir información. Un product owner tímido, que tiene un mal relacionamiento. Imagínate, nadie le va a querer dar información. Estás peleando con toda la empresa. Si eres una persona desagradable, si es difícil digerir por lo poco integral que eres, es difícil digerirte. Va a ser muy difícil que las personas estén en disposición de prestarte su ayuda o de darte información. Input de features urgentes durante el time boxing del sprint. Surgen cosas de un momento a otro que no estaban consideradas y que tú no sabes muchas veces cómo gestionar y que en el fondo no están perfeccionando el producto, ¿sí? No es como cuando se está refinando para entender mejor qué es lo que hay que hacer y cómo lo podemos hacer. Es cuando te cambian la dirección de las cosas. Pedir estructura. Lastimosamente, en el mundo de la agilidad, algunos piensan que es perder totalmente la estructura. Entonces quedan un poco perdidos, sobre todo personas que están acostumbrados a trabajar con cascada en cascada y que tienen todo un método predictivo. Ellos están esperando unas normas un poquitico más claras, unas estructuras un poquitico más ordenadas. Muchas de las personas que hoy están en el rol de Product Owner, de Scrum Master y que siguen y que trabajan con agilidad, pues bueno, vienen trabajando como informáticos hace 20 y 30 años cuando las cosas eran totalmente distintas. Así que es necesario también todo un proceso de evangelización para que el Agile Mindset empiece a dinamizar las mentes y empecemos a utilizar las herramientas y los marcos de trabajo de forma mucho más eficiente. Incapacidad para escuchar y preguntar. Es muy difícil cuando hay equipos que no hablan, personas que no hablan. Eso es una deformación. Por eso si tienes en un equipo, mire, yo le he dicho exactamente esto a algunas personas. Si tú tienes en un equipo una persona que no trabaja bien, que no se comunica bien, tienes que estar evaluando si esa persona debería estar en el equipo o no. De hecho, el equipo todo debería estar evaluando si esa persona debería estar o no. Pero claro, a veces la empatía, la solidaridad que tenemos con un compañero, con un miembro del equipo, hace que perdamos la calidad, ¿sí? La calidad. Si todos los jefes fueran muy, muy empáticos, es tan importante la empatía, pero hay que saberla graduar, porque cuando la empatía afecta la toma de decisión, es un problema para ti y para la organización. Yo creo que podemos coincidir en esta idea que acabo de señalar. No es necesario que coincidamos en todas, no es necesario, ¿sí? Estamos hablando de habilidades blandas, de formas de hacer las cosas que nos resulten más óptimas o no. Desconocimiento del marco de trabajo, ¿sí? O de las metodologías que estén usando, distintos niveles de compromiso, complejos. Si no hay un empoderamiento de todos los miembros del equipo, cada uno va a pensar que su única tarea es hacer la pega o la gestión, la acción por la cual se le contrató. Si esa persona que está desarrollando, esa persona que está metiendo el código no entiende realmente en qué lo que está haciendo le genera valor a una persona allá afuera, es claramente más difícil que se aumente el empoderamiento. Uno se empodera porque uno sabe para quién van las cosas. Mire que uno cuando sabe para quién van las cosas, uno le pone tanto amor. Ok, si los equipos entendieran para quién van las cosas,
quizás le pusieran mucho más amor. Cambian los requisitos, bueno, eso lo dicen permanentemente, que les cambian los requisitos de un momento a otro, y estos cambios de requisito a veces cambian la esencia del proyecto. Por eso tú también tienes que ser muy cuidadoso como product owner y darte cuenta si los cambios que te están sugiriendo están perfeccionando el producto o lo están cambiando. Terminan produciendo una cosa totalmente distinta, porque cada vez nuevos requisitos, y como tú no eres capaz de decir que no, te da miedo, porque no quieren que te echen, porque no es que el director es demasiado imponente y te dice, y es que esto hay que hacerlo así, y tú quedas ahí. Habilidades blandas, tanto el que te pide como tú el que atiendes. Falta de entendimiento con el negocio, con el equipo, imposibilidad de ponerse en el lugar de otros. Wow, qué importante esto. No tener claro el roadmap de largo plazo, dificultad para negociar con el equipo de desarrollo. No puede ser que tú estés peleado con el equipo de desarrollo. Eso no puede ser. Eso es una deformación. Está deformada la relación. Está deformada. Algo tienes que hacer. Necesito que te consigas un coach, un psicólogo o algo. Pero la base del trabajo colaborativo es el entendimiento y la buena comunicación. Si no hay una buena comunicación y no hay un entendimiento, si las partes ni siquiera se entienden porque se odian, va a ser muy difícil que ustedes puedan producir realmente mínimos viables, que sean baratos y que cumplan rápidamente con el objetivo. No, se van a complicar. Y gran parte de los problemas que tienen los equipos de trabajo tienen que ver con la gestión del conflicto. Como no saben gestionar los conflictos, sino que caen en el conflicto y quedan ahí perdidos en el conflicto, no saben cómo resolver. Y hay personas que resuelven el conflicto tomando el método de negociación el método de negociación evitativo, del método de Harvard de negociación. Usted sabe, método competitivo, método colaborativo, bla, 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 y método acomodativo y método evitativo. Ahí están los 4. En el evitativo tú ya no quieres ni negociar, no quieres ni hablar. Bueno, cuando se genera un bloque de hielo entre el equipo de desarrollo y el product owner, naturalmente el resultado de lo que nosotros buscamos no se va a lograr. Poca adaptabilidad y flexibilidad en los stakeholders. Juan, me queda claro. Necesito desarrollar habilidades blandas. Bueno, te voy a dar un paso a paso para que tú desarrolles tus habilidades blandas. Necesito que te aprendas este paso a paso porque no nos enseñan cómo se desarrolla y cómo se entrena una habilidad. Nadie enseña esto. Sí, sabemos que necesitamos habilidades. Nos damos cuenta que hay unas que son específicas y que tenemos que desarrollarlas. Pero, Juan, ¿cómo se desarrolla una habilidad? Ya, me queda claro. Karen, ¿qué habilidad te falta? Esta pregunta rápidamente. 3 personas que me digan, me falta tanto tal habilidad. Elizabeth, también para ti y para Javier Guzmán. ¿Qué habilidad les falta a ustedes de la vida, que les sirve del negocio, además? Ahí. Yo podría decir no ser tan Vamos, Elizabeth. Yo creo que de repente uno es muy empática y a veces tiende con los equipos, como decías tú hace poquito, que a aguantar mucho, a ser muy empática, a entenderlo, pero ya llega un momento que tienes que cortar. Yo creo que eso. Bien, perfecto. Esa parte, como que un exceso de empatía te afecta. Y es posible que si tienes un exceso de empatía, tienes dificultad para la toma de decisiones, ¿sí? O para por lo menos apurar y decir, necesito, y darle sentido de urgencia a las cosas. Las personas poco empáticas tienen dificultades para que entiendan y para que el otro entienda el sentido de urgencia. Bien, gracias, Elizabeth. ¿Alguna habilidad que ustedes se dan cuenta que les son ausentes? Por favor, díganmela. En mi caso, para mí sería la negociación, ¿no? Porque a veces no puedo llegar a interactuar bien con el usuario en esa parte y a veces como dicen, te meten el gol, ¿no? En la parte de cuando te piden los requerimientos y todo eso, ¿no? Creo que es una de las habilidades que ahorita me está sobrepasando. La dificultad para negociar, ¿sí? Tú también tienes que saber cuándo el otro gana, pero también cuándo tú tienes que ganar. Tú tienes que saber en todo proceso de negociación qué es negociable y qué no es negociable. Mientras tengas claro lo que es negociable, porque es un poco más de la forma de lo que me piden, versus lo que no es negociable porque hace parte de la esencia del proyecto, va a resultarte mucho más fácil argumentar el no o argumentar un sí.
Otra habilidad que pueden estar de ausentes, otra, y ya me voy cómo se instala una habilidad. Comunicación efectiva. ¿Te resulta difícil comunicarte a veces? Sí. ¿Dónde estamos? Aunque sea efectiva la comunicación. Y eso no viene de ahora, eso viene de atrás. De años y años en que nos hemos introvertido, que nos hemos complicado comunicando, no le hemos puesto atención, hemos preferido que nos critiquen, pero bueno, tengo una buena noticia, las habilidades se pueden entrenar y les quiero decir que el laboratorio donde se entrenan las habilidades, puedo decir 1000 cosas de esto, pero tengo que centrarme ya y terminar en 2 minutos. El laboratorio de las habilidades blandas son las interacciones humanas. Ahí es donde tú vas a entrenar tus habilidades blandas. Así como como el computador te permite que tú lleves a la práctica todas tus competencias técnicas, lo que aprendiste en la universidad, cómo programas, Python, todo lo que hace el computador. Cuando te metes en el computador, ahí muestras lo que sabes. Cuando conectas con las personas, cuando interactúas con ellas, ahí muestras lo que sabes, tus habilidades blandas. Si tú no conectas con nadie, si tú no hablas con las personas, si tú tienes un poco relacionamiento, o sea, a raíz de la pandemia te terminaste de encerrar más en tu casa, quiero que sepas que tus habilidades blandas están sin desarrollar. Estoy entrenando habilidades blandas en muchachos de 17 años, quedaron bloqueados. Personas que antes de la pandemia se relacionaban bien y ahora no saben cómo socializar. Primero porque tienen miedo y segundo porque van quitándose el miedo de la pandemia. Quedaron sin la habilidad de hablar, no saben cómo partir una conversación de cero, no saben cómo generar una conversación interesante, no saben de qué hablar sino de la pandemia. Tremendo. ¿Cómo se instala una habilidad? Paso número 1, infórmese sobre esa habilidad. Infórmese, váyase a internet. La habilidad de la negociación. Voy a ver qué es lo que tengo que saber de negociación, los conceptos de negociación. Usted tiene que saber cómo es esa habilidad. No es que usted va a adquirir un skill, es una herramienta. No importa que sea etérea, no es etérea, pero cuando se está llevando a la práctica es tremendamente demostrable. Una habilidad se nota o no se nota. No así una competencia técnica. Tú puedes engañar con tus competencias técnicas, pero no con tus habilidades blandas. Entonces, infórmate sobre la habilidad que a ti te gusta y la que tú crees que tienes que desarrollar. Amplía todo el conocimiento que tengas frente a ella. Busca en internet si tienes que desarrollar inteligencia emocional. Mírate un video de inteligencia emocional. Léete un libro de inteligencia emocional. 2. Identifique el protagonista y los escenarios. Ese es un proceso mental. El desarrollar una habilidad es un proceso mental que después se tiene que llevar a la práctica. Pero tiene que haber una parte que es la teoría y otra parte que es la práctica. Así se desarrolla cualquier arte. Tú aprendes algo y luego lo llevas a la práctica. Así funcionan las habilidades. Así las entreno yo, así las entreno a mis clientes. Me da tanto orgullo cuando llega mi cliente diciéndome que tiene pésima relación con su jefe. Y yo anoto eso. Bueno, yo creo que uno de los objetivos de este proceso de coaching es que tú tienes que armonizar tu relación con tu jefe y con todo tu entorno laboral. Lo que pasa es que ese jefe mío es una... No me importa cómo es tu jefe. El asunto es que si tú no tienes un buen relacionamiento con tu manager, entonces el resultado no va a ser el esperado. Tú quieres mejorar tu posición en la organización, ¿sí? Tú quieres vender mejor y tú quieres tener mayor validación. Bueno, necesitamos que tu que tu jefe sea tu nuevo mejor amigo. Ok. Segundo paso, usted identifique el protagonista y el escenario. ¿Quién tiene esa habilidad? ¿Quién tiene esa habilidad en grado máximo? Si usted le dice inteligencia emocional, ¿usted en quién piensa? Los cristianos nos llevan ventaja en esto, porque los cristianos dicen, ya, en esta situación piensa cómo pensaría y actuaría Jesús. Igual, es lo mismo cuando estás entrenando una habilidad. Tú tienes que pensar quién la tiene en un grado extremo. Entonces tú dices, uy, esta persona es perfecta en esa habilidad, es tan empática, esta persona lo hace muy bien. Entonces tú tienes que tratar de analizar quién tiene esa habilidad y cómo actúa esa persona. Tienes que observar, y si esa persona está cerca de tu organización, tienes que absorberlo. No hay ninguna actitud más estratégica que aprenderle al otro lo que hace bien. Eso es tremendamente estratégico. Entonces, busca los modelos. Seguramente en tu equipo de trabajo hay un montón de modelos en habilidades blandas. Apréndeles, miras cómo actúan. Analízalos, analiza en qué situaciones es que ellos pueden poner en práctica esas habilidades y también identifica tú misma y tú mismo los escenarios donde vas a poner en práctica la negociación, una empatía mucho más regulada. 3, reconoce los beneficios. Reconoce los beneficios. ¿De qué te sirve si tú aprendes a negociar mejor? ¿De qué te sirve si tú aprendes a empatizar mejor? ¿De qué te sirve si aprendes a gestionar mejor tu tiempo? 4, ahí viene el entrenamiento.
No es que, ay, voy a tratar de ser empático, voy a tratar de ser empático. Si tú no has hecho los 3 pasos primeros, no vas a poder ser empático. Tú tienes que saber qué es, tienes que identificar quién tiene esa habilidad, luego qué tanto te beneficia a ti esa habilidad y luego tienes que ponerla en práctica. Tienes que ir a ejecutar la habilidad. Juan, pero es que no sé dónde ejecutarla. ¿Cuál es la habilidad que quieres entrenar? Necesito entrenar la habilidad de hablar en público. Ya, y no soy líder, no me pescan nunca, no tengo nada, no tengo que dirigir ninguna reunión. Ya, ¿en qué eres buena o bueno en tus conocimientos frente a tus compañeros de trabajo? Yo soy excelente, por ejemplo, haciendo historia de usuario. ¿Ya? O yo soy excelente, no sé, un cargo cualquiera, una tarea cualquiera. Yo soy excelente, por ejemplo, en documentar y en llevar el Excel. ¿Ya? Bueno, entonces vas a decirle a 5 compañeros que tú les quieres dar una charla de 15 minutos sobre el tema que tú manejas muy bien. Eso es generar una situación que no tienes para entrenar una habilidad. Acuérdate que el laboratorio de las habilidades son las interacciones. Por eso tú tienes que promover las interacciones. Tienes que inventarte las interacciones. Yo me las invento todo el tiempo y como soy soltero, puedo salir a interactuar con el mundo. Y por último, pide feedback. Alguien tiene que decirte si la habilidad la estás incorporando o no. Así se instala una habilidad blanda, así las instalo yo y así le ayudo a instalar a un cliente una habilidad. Tómele una foto a esta imagen, por favor. Tómele una foto y haga que esto tenga mayor sentido. Primero, infórmese todo lo relacionado con esa habilidad. Luego, identifique protagonista de esa habilidad. ¿Quién la hace? ¿Quién la tiene? ¿Dónde la tiene? ¿Cómo la tiene? ¿Cómo actúa esa persona? ¿Y cómo podrías tú, en qué escenarios tú podrías llevar esa habilidad? ¿En qué lugares a ti te serviría esa habilidad? Que es el tercer punto. El reconocer los beneficios. Eso es todo un proceso mental de reflexión, de sentarte a estudiar, a leer. Cuando tú no sacas horas para aprender una habilidad, no la vas a instalar. No es un proceso de 5 minutos acostado. Ya. Bueno, la habilidad de la empatía es la capacidad de conectar con el otro. Protagonista, bueno, mi mamá es muy empática y yo veo que mi mamá cuando tiene problemas y como que trata de ser muy solidaria con los demás. Tercer paso, bueno, yo creo que si soy empático me va a servir mucho en mi trabajo. No. Esto es más serio. Esto es sacar horas para que tú escribas. Tienes que escribir. ¿En qué escenarios lo vas a utilizar? La próxima vez que mi equipo se reúna, yo voy a ser el que instale el tema. La próxima vez que mi equipo se reúna, yo voy a hacer la pregunta, chicos, ¿cómo se encuentran ustedes? La próxima vez que yo me vea en tal situación, yo voy a actuar de tal forma. La próxima vez que yo... Tienes que escribirlo. Juan, y así se instala una habilidad. Sí, y cuando la tengas instalada, me vas a decir, Juan, ese fue el camino más simple. Lo hice en una semana, empecé a instalar una habilidad. Yo tengo clientes que instalan habilidades en 3 días. Solamente haciendo las cosas que tienen que hacer, porque no es que no tengas la habilidad, sí la tienes, si son habilidades blandas, ya están en tu personalidad, pero tienes que saberlas potenciar, tienes que saberlas excitar para que sean visibles. Y luego cuando tú ya tengas información sobre la habilidad, practicas, y cuando ya te pidas el feedback y cuando dejen de decir que tú no eres una mala persona, sino que eres una persona dulce, que no eres una persona, cuando empiezan a hablar bien de ti, de tus habilidades, te vas a dar cuenta que instalar una habilidad era mucho más sencillo. ¿Hay alguna pregunta? ¿O algún comentario? Por favor. Uy, se me conectó harta gente, gracias. Bien, muy buena charla, dice Elizabeth, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna situación que viven y no saben cómo iluminar? Este es el momento. Juan, mucho gusto. Muy buena charla, la verdad que me encantó y excelente lo expuesto el día en tu conferencia. Yo trabajo por una organización que estamos promoviendo pues como subir las habilidades de los dueños de producto, que estamos interiorizando este tema de agilidad y ha sido un reto impresionante. Y es porque no tienen lo que tú dices, no tienen esas habilidades blandas desarrolladas, es muy difícil para que hablen, es muy difícil para que negocien, pero es porque los asignaron como dueños de producto y cuando los asignaron no revisaron eso, si lo tenían o en qué nivel estaban, y ha sido un dolor de cabeza. Entonces, la verdad que muchas gracias y aprendí bastante.
Perfecto, gracias a ti. Al respecto hay que tener en cuenta lo siguiente, Javier. Cuando nosotros hacemos un ascenso de una persona, tenemos que hacer algún tipo de capacitación en las habilidades que esa persona va a requerir en ese nuevo ascenso. Por ejemplo, tú puedes ser el mejor vendedor, tú puedes ser el mejor vendedor de un equipo. Entonces, como eres el mejor vendedor, te ponen de supervisor de vendedores. ¡Qué maravilla! Te suben el sueldo y encima vas a empezar a liderar. Ya, pero unas son las habilidades del vendedor y otras son las habilidades del supervisor de los vendedores. Las habilidades del vendedor, empatía con el cliente, saber identificar la motivación, el motor de la compra, conocer el producto. Ya, pero cuando eres el supervisor de los vendedores, tienes que saber liderar, supervisar, reconocer, contener, para un montón de habilidades. Entonces, yo pienso que las empresas que se están agilizando, así, de la misma forma como cuando tú cambias a una persona de un cargo a otro, tienen que hacer un proceso de aprendizaje adicional, ¿sí? Hay un aprendizaje de habilidades para poder entender mejor mi nuevo rol y poderlo desarrollar de manera eficiente. Muchas gracias. Ana María Soto, adelante con tu pregunta. Ana María, puedes quitarle el mute para que podamos escuchar. Juan, una pregunta, me pregunta Diana Marcela. Sí, la pueden hacer también por el chat. Una pregunta, ¿cómo alinear las diferentes personalidades de las habilidades blandas? Sabemos que hay personas muy buenas técnicamente, pero para este tema son distantes y realmente frente al modelo tradicional es un reto. Bien, lo primero es que hay personas que se resisten al cambio y eso lo hemos conocido desde siempre. Personas que se han apoyado mucho en sus competencias técnicas para poderse mantener en el negocio. El asunto es que ese tipo de bibliotecas andantes, de expertos con pocas habilidades blandas, los están echando de las empresas. Realmente hay personas que se han mantenido en las empresas gracias a esas competencias técnicas, pero no le vamos a decir, oye, o mejoras tus habilidades blandas o te vamos a echar, ¿no? Yo te estoy dando como un contexto que es real, que cuando no se desarrollan podríamos vernos expuestos a una desvinculación. Ya, pero ¿cómo le hago entender a esa persona que las habilidades blandas también son necesarias a partir de las ventajas que puede obtener, por ejemplo, o a partir de las dificultades que le está representando no desarrollarla? Mira, Juan, me encanta que tú tienes esa capacidad de ordenar el product backlog, de ir priorizando. Yo me doy cuenta, tus historias de usuario son impecables. Me doy cuenta que tú tienes una capacidad tremenda para poder entender lo que el cliente te pidió. Pero sabes que cuando tú te comunicas con el equipo como que no funciona, tú no te has dado cuenta que la gente como que no te está escuchando o como que te dicen todo el tiempo, ay Juan, ¿puedes volver a repetir? Yo percibo que si tú mejoras la capacidad de comunicación, si tú mejoras o te haces un cursito de comunicación asertiva, yo creo que tú puedes mejorar. Entonces, dale feedback, Diana. Llama a esa persona. Acuérdate que la única forma de que se dé cuenta es a través de una interacción. Y con eso también tú entrenas una habilidad blanda, la del liderazgo, la de la influencia. Si Juan cambia de su conducta, si Juan empieza a estudiar sus habilidades blandas y mejorarlas, si Juan mejora, tú estás desarrollando una habilidad que se llama la persuasión, la capacidad de influenciar. Entonces, tú también entrenas. Entonces, si hay alguien que le esté haciendo falta algo, dile que le está haciendo falta algo. Y dile por qué tú crees que le está haciendo falta algo. Dile además cuánto ganaría si obtuviera ese algo, pero también dile lo que perdería si no lo resuelve. Creo que esa conversación es una conversación honesta y transparente, que es lo que estamos promoviendo en Scrum, que las personas interactúen y sean honestas entre ellas. Se acabó el tiempo, amigos. Gracias. Felicidades, Juan. Gracias, Lindbergh. Excelente información compartida. Ana María, ¿tenías la manito levantada? ¿Estamos ok? Bien. Sí, yo tenía una pregunta. No sé si alcanzo. Me pasa aquí a mí que yo soy Scrum y tengo un Product Owner que está demasiado empoderado con el negocio y nos deja que las otras personas puedan interactuar o comunicarse con las cosas que quieren. Y es demasiado mañoso, porfiado y muy llevable a su idea. Y es difícil poder cambiarlo desde como su zona de confort. ¿Qué se hace en esos casos con ellos? Siento que le faltan muchas habilidades blandas de las que comentaste, pero ¿cómo logras eso cuando son demasiado porfiados? Bien. Lo primero es que el equipo también cuando el equipo trabaja de manera unida, cuando el equipo trabaja de manera articulada, el equipo es capaz de convertir a todos los agentes que estén externos al equipo. Entonces,
Yo creo que hay un primer paso que sí o sí tiene que ver, siempre le va a dar prioridad a la interacción. Creo que es importante que te reúnas con la persona, y creo que es importante que sepa por lo menos lo que el equipo ve y lo que tú ves. Yo creo que es importante que las personas vean lo que nosotros vemos. Segundo, tratar de alinearnos con el equipo para ver si todos estamos observando las cosas que estamos observando, si efectivamente tiene dificultades para relacionarse, para comunicarse. 3, si esta persona tiene poder, tiene control y además sabe cómo generar ese nivel de miedo y no sé qué, no nos vamos a estrellar. ¿Para qué nos vamos a estrellar? Si tú te estrellas con esa persona es porque a ti te faltan habilidades blandas. Si él es Goliat, ¿tú para qué vas a trabajar distinto? O sea, ¿para qué vas a trabajar igual que el Goliat? Tú eres David, tienes que jugártela con otro tipo de herramientas. Tienes que jugártela distinto. Entonces tú no puedes entrar en pleito ni en choque con una persona que tiene problemas con sus habilidades blandas, porque eso demostraría que tú también las necesitas desarrollar. Entonces, generemos inteligencia en el equipo para saber cómo respondemos a las distintas circunstancias y cómo actuamos en las distintas situaciones en las que estamos trabajando con esta persona. O sea, seamos un poquitico más inteligentes que la persona. Tratemos de generar una conversación con el equipo de trabajo. Ustedes se dan cuenta que este señor llega como gritando. ¿Ustedes se dan cuenta? Sí, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que grite? Yo creo que yo sé qué voy a hacer. Yo le voy a decir, oye, don Juan, llegó de mal genio porque llegó como gritando y yo como que quedé como medio asustado. ¿Será que el equipo no es capaz de desarrollar una estrategia mínima para que la persona que no es capaz de desarrollar una habilidad blanda se dé cuenta que tiene que desarrollarla? Hay que tener un pensamiento muy estratégico. Esto lo hago yo todo el tiempo. Es cómo le cambio la conducta a esa persona a la que no tengo acceso. Eso lo hago todo el tiempo. Personas que me dicen, Juan, no sé cómo cambiarle la conducta a mi jefe. Ya, dime cómo es tu jefe. Esto te va a servir. Dime cómo es tu jefe. Le gusta que lo escuchen, se cree que tiene la verdad. Este también describe al mismo tuyo, yo creo. Cree que lo que él dice está por encima de todo. Bueno, este tipo de personas necesitan reconocimiento, que lo validemos. ¿Hace cuánto no lo validas? Nunca he validado a ese viejo conchete. ¿Tú nunca lo has validado? No, si es que él se cree que manda. Entonces, claro, nunca va a cambiar su conducta porque tú nunca le vas a entregar lo mínimo que él espera para poder empezar a cambiar su forma de actuar. A ese jefe difícil, a ese jefe complicado, necesito que la próxima vez cuando estés en una reunión, le hagas un reconocimiento. Juan, es que no encuentro qué reconocerlo. Haz un esfuerzo. Seguramente tiene cosas valiosas esa persona. Don Juan, ¿sabe una cosa? Yo quisiera valorar mucho que usted siempre tiene como ese ánimo por el trabajo. Siempre lo vemos como tan orientado al resultado. Y créame, don Juan, que aunque a veces de pronto tengamos dificultades de relación, nosotros valoramos mucho esa forma en que usted trabaja. Yo creo que si todos tuviéramos ese mismo compromiso con el trabajo como tiene usted, yo creo que de verdad todo saldría mucho más ahí. Pero reconócelo, es habilidad blanda, es que lo duro se vuelva blando. Eso es así de sencillo. ¿Cómo? ¿Sí me entiende? Es cómo vuelvo a lo duro blando. ¿Cómo hago que esta persona que tiene esas actitudes tan desagradables, cómo lo hablando? ¿Cómo lo hablando? ¿Echándole agua? ¿Cómo lo hablando? ¿Tocándole? ¿Acercándome? ¿Cómo lo hablando? Yo creo que esa es una pregunta que podríamos hacernos, es ¿cómo hablando a una persona que no tiene habilidades blandas? Creo que cuando te das ese tipo de respuesta ya estás desarrollando un pensamiento tremendamente estratégico. La mayoría de las personas me agradecieron por la charla y yo agradezco que se hayan conectado. Yo realmente, yo soy un humanista que empecé a darme cuenta que lo que yo sabía le podía servir a ustedes, ¿sí? Eso fue lo que yo me di cuenta, que yo me di cuenta que yo tenía un conocimiento que le podía servir a las personas. Y ese conocimiento lo pongo a disposición de ustedes. Ustedes son los que manejan los conceptos más técnicos. Ustedes son los que conocen tremendamente cómo se tienen que hacer las cosas. Ustedes son los que tienen toda la experiencia ahí metida con el equipo de trabajo. Y ustedes sabrán cómo aplicar estos contenidos y estos elementos y esta experiencia que yo les estoy transmitiendo. Juan, me gustaste. Me gustas tú, Juan Mallorquín. Bueno, tienes que seguirme entonces si te gusta cómo yo pienso, cómo yo hablo. Tienes que seguirme en mis redes. Tienes que buscar mi página web, juanmallorquin.com. Hay un texto ahí que en mi página web, Juan, no es momento para publicidad, pero pues está hablando de mí. En mi página web hay un texto muy interesante que habla de que gestionar el tiempo es nuestra mayor responsabilidad, nuestra mayor compromiso, nuestro mayor deber, cómo se hace. Y abajo, cuando tú terminas mi página web, en la parte de abajo aparece un regalito, ahí está la matriz de Eisenhower, está un
tablerito muy sencillo de Kanban, por ejemplo, para que le ayudes a tus hijos a organizar sus tareas a partir del método de Kanban. Haz que tu familia se vuelva ágil, haz que la agilidad sea parte de nuestra historia. Ahora, si me quieres seguir en mis redes sociales, me puedes seguir en Instagram, Juan Mallorquín Coach, @JuanMallorquínCoach. Ahí no solamente muestro toda esta experiencia que tengo en agilidad, sino también con diferentes perfiles que me han hecho también consolidar mi carrera como coach. Juan, es que me gustaría que tú fueras mi coach. Yo quiero que tú me entrenes habilidades blandas. Bueno, tengo productos para ti. Tienes que escribirme después. Oye, yo necesito entrenar mis habilidades blandas. Ok. ¿Qué voy a hacer qué hago yo cuando estoy? Voy a terminar con esto. ¿Qué hago yo cuando estoy midiendo? ¿Qué hago yo cuando estoy entrenando habilidades blandas? Lo primero es que yo tengo que medir tus habilidades blandas. Yo tengo que saber cómo estás en tus habilidades blandas. Tú me dices cuáles son las habilidades blandas que tú quieres medir y yo te las ayudo a medir. Entonces, yo identifico, por ejemplo, tienes que medir empoderamiento. Vamos a hacer un diagnóstico de tus habilidades, y después del diagnóstico de tus habilidades nos damos cuenta qué habilidades blandas tú tienes bien desarrolladas y qué habilidades blandas tienes con alto nivel de urgencia de intervención. Entonces, se utilizan instrumentos que te permiten diagnosticar tus habilidades blandas y después establecemos un plan de acción. Yo utilizo mucho los OKR para poder cumplir los objetivos, porque mejorar una habilidad es exactamente igual que aprender blanda. Es exactamente igual a como tú has aprendido o has desarrollado una habilidad dura. Tienes que tener una etapa de información, una etapa de conocimiento, luego una etapa de aplicación. Bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas las chicas, muchas gracias a todos los chicos que se conectaron. Me encantó tenerlos aquí en este espacio. Mi nombre es Juan Mallorquín, quedo tremendamente agradecido. Nos vemos muy pronto. Chao, 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 Iris. Muchas gracias, Juan, por tu participación. Pues si quieres, mi carraspeo. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Karen.